Señor les bendiga, sean bienvenidos a este espacio que con todo nuestro corazón preparamos para que juntos nos acerquemos a Dios en oración, para presentarle nuestras peticiones, para escuchar de su palabra las buenas noticias, las respuestas que estamos esperando, para darle a Él toda la honra y la gloria. Sean bienvenidos en esta mañana. Y quiero invitarles a que meditemos por un momentito en los fundamentos, lo importante que son los fundamentos. Si hablamos de una construcción, se le llaman los cimientos. ¿Qué tan importantes son los cimientos? Es bien especial pensar que los cimientos de una casa, de una construcción, no se ven. Es lo primero en lo que se ocupan los constructores. A pesar de que nunca nadie los va a ver, son lo más importante para que una construcción sea segura. Y cuando hablamos de una vida, de nuestra propia vida, nosotros le llamamos los fundamentos o los valores que van a sustentar todo lo que hacemos, partiendo de las ideas básicas que hay en nuestra mente, de los hábitos que en base a esas ideas nosotros vamos a desarrollar y lo que va a constituir el carácter de cada persona. Así que muchas veces nosotros caminamos y nos desenvolvemos en nuestro día a día sin pensar cuáles son nuestros fundamentos, nuestros cimientos o los valores que sustentan nuestra vida. Pero hoy quiero llamar su atención para que pongamos nuestra mente en lo importante que son y en revisar realmente si son buenos fundamentos. El Señor Jesucristo en una parábola puso un ejemplo acerca de eso y hablaba de dos hombres, uno que construyó su casa sobre la arena y otro que construyó sobre la roca. Él también hizo mención de los resultados de ambos. El que construyó sobre la arena, su casa se cayó cuando vinieron las tormentas, las inundaciones, mientras que aquel que fundó su casa sobre las rocas, su casa no cayó. Lo que nos hace pensar que todos atravesamos, hemos atravesado, estamos atravesando o vamos a atravesar lo que puede ser mencionado como tormentas, como inundaciones, como problemas, como vientos que vienen a atacar nuestra vida. Pero lo que va a hacer la diferencia, que nuestra vida se derrumbe o nuestra vida persistamos en pie y seamos a través de esas adversidades más fuertes, son los fundamentos. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Y a lo que quiero invitarle es a pensar que el fundamento más sólido, más importante, es la palabra de Dios. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta y en realidad sustentamos nuestra vida, la enraizamos en la palabra de Dios, yo le puedo asegurar que pase lo que pase en nuestra vida, no va a caer. Vamos a permanecer de pie y vamos a ir, como dice la misma palabra de Dios, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Vamos a ir, como dice también la palabra de Dios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Entonces yo le invito a preguntarse a usted mismo y responderse, y yo también me pregunto a mí misma, ¿es la palabra de Dios el fundamento de mi vida? ¿Es esa roca donde yo estoy construyendo o estoy permitiéndole al Señor que construya mi vida? Eso es lo más importante, porque muchas veces una casa puede verse muy bonita, la fachada muy linda, muy atractiva, pero si los fundamentos no están bien, no son los correctos, esa casa se va a caer. Entonces nuestra vida muchas veces parece floreciente. El rey David lo decía, a veces miramos a aquellos que no tienen a Dios en su mente, que no tienen temor de Dios y pareciera que su vida está floreciente. Pero como hemos visto muchas veces el final de estas personas, que han terminado su vida en ruina, que han terminado su vida en soledad, que han terminado su vida destruyéndose a sí mismo y destruyendo a sus propias familias. Realmente no existe un mejor fundamento que la palabra de Dios. Cuando nosotros, por
caer en los engaños de Satanás, dudamos de que la palabra de Dios sea la verdad absoluta, lo primero que va a suceder en nuestra vida es que vamos a creer cualquier mentira. Y eso va a constituir un fundamento falso en nuestra vida que en cualquier momento va a ser derribada nuestra propia vida. Así que yo le exhorto a que usted medite. Si usted ya es hijo de Dios, la pregunta es, ¿qué lugar le está dando a la palabra de Dios en su vida? ¿Qué lugar de importancia le estamos dando a la palabra de Dios? La palabra de Dios no es solamente un accesorio que llevamos cuando vamos a la iglesia o a algún tipo de reunión espiritual. La palabra de Dios debe realmente inspirar amor en nuestro corazón. Como lo decía el rey David en el Salmo 19, tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Tus mandamientos son preciosos. Ellos hacen sabio al sencillo. Ellos nos dan entendimiento. La palabra de Dios debería de ser lo que tengamos en nuestra mente todo el tiempo. Al momento de tomar decisiones, al momento de conducirnos, al momento de desarrollar nuestros hábitos, al momento de enfrentar tentaciones, la palabra de Dios debe estar presente en nuestra mente, saber si lo que vamos a escoger, a elegir es correcto o no, evaluar si en realidad estamos nosotros viviendo nuestras vidas en los principios incambiables de la palabra de Dios. Así que yo le animo, si usted ha dejado a un lado ese hábito de leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de permitirle al Espíritu Santo que le ilumine cuando usted lee la palabra de Dios y que esa palabra sea directa para usted. Porque ¿qué es la palabra de Dios? Es exactamente lo que estamos diciendo, es lo que Dios le dice a cada ser humano. A través de la Biblia Él se comunica con nosotros. ¿Y cuándo se comunica con nosotros? En toda circunstancia de la vida. Yo quiero recordarles, si usted lo había olvidado, que la palabra de Dios tiene tantas promesas para todos nosotros. Y las promesas son para hoy y son personales para nosotros. Dios no cambia. Y Él quiere que esas promesas se hagan realidad en nosotros. Pero también quiero recordarle que para cada circunstancia que nosotros atravesamos en la vida, para cada circunstancia difícil, hay una respuesta en la palabra de Dios. No hay ninguna cosa que nosotros atravesemos para lo cual la Biblia no tenga una respuesta. Si usted está atravesando por escasez, si usted está atravesando por una tentación, si está atravesando por pobreza, si está atravesando por problemas de relaciones, por lo que sea que usted esté atravesando, por temores, por pensamientos confusos, la palabra de Dios tiene una respuesta para usted. ¿Qué es entonces lo que nos corresponde hacer? Darle a la palabra de Dios esa prioridad. Nosotros muchas veces hemos dicho y tal vez tenemos presente que la oración es algo muy importante y por supuesto que lo es, pero muchas veces al orar nosotros solamente desahogamos nuestro corazón, le decimos al Señor nuestras penas, nuestras tristezas, lloramos delante de Él, le encomendamos toda nuestra vida y nos levantamos y nos vamos y pareciera que nada sucede en nuestro corazón. Pero si acompañamos la oración con la lectura realmente consciente de la palabra de Dios, usted y yo nos vamos a dar cuenta cómo entonces no solamente nosotros le hablamos a Dios, sino que Él nos habla a nosotros. Él nos da entendimiento, Él nos da sabiduría, Él nos da consuelo, Él nos da una respuesta. La palabra de Dios nunca va a pasar de moda y nunca va a estar inadecuada al tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios es para hoy y será para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Estamos viviendo en una época tan difícil, tan complicada, donde el ser humano le ha dado más prioridad al propio intelecto. Y es algo tan triste pensar que quiere poner el intelecto que Dios le dio por encima de la palabra de Dios, que es la revelación de Dios mismo, poniendo en duda la palabra de Dios, dudando de que si es completamente la verdad.
Y es algo peligroso y estamos viendo las consecuencias. Este mundo que está en gran oscuridad, en inmoralidad sexual, en inmoralidad de toda naturaleza, en tanto temor. Hoy la gente le tiene miedo a todo. Pero ¿sabe cuál es la causa? Porque le hemos dejado de tener temor a Dios. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, dejamos de tener otros temores. Pero ¿cómo vamos a temer a Dios cuando nosotros lo conozcamos? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Cuando estemos realmente inmersos en su palabra. Porque en su palabra Él se revela a nosotros mismos. Así que yo le animo que volvamos una vez más. La palabra de Dios dice, volvamos a las sendas antiguas, preguntemos cuál es el camino. El rey David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No deje usted, no siga a esa gente que va guiada por la oscuridad. Usted deje que la palabra de Dios alumbre su camino. Solamente en la palabra de Dios vamos a encontrar las respuestas para nuestra vida, el consuelo que estamos necesitando. Y si usted no conoce a Cristo, y si usted no le ha entregado su vida a Cristo, yo quiero invitarle a que este día lo haga, que usted le diga al Señor, que el Espíritu Santo pueda permitirle a que usted vea la necesidad que tiene de Dios. Le entregue su vida al Señor. Le pida que Él le salve, que redima su alma, que traiga esa paz que solo Él le puede dar. Y que a partir de ese momento usted se entregue a Él y empiece con esa hambre que Él mismo le va a dar a buscar en su palabra. Porque Jesucristo confirmaba lo que el Señor había dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente el alimento espiritual es el que nos sustenta, más que eso, el alimento, que es la palabra que sale de la boca de Dios, comporta nuestra alma, sustenta nuestro ser. Es ese fundamento que necesitamos para permanecer siempre firmes. Así que yo le animo para que hoy, que es domingo, el primer día de la semana, empecemos de manera diferente nuestra vida, nuestros días, primeramente enfocados en la palabra de Dios. Y que esa palabra sea lo que esté siempre en nuestra mente y en nuestro corazón para que seamos victoriosos en todo lo que hagamos. Y hoy le invito a que ponga en su corazón las peticiones que hay dentro de usted, esas necesidades que usted tiene, las situaciones por las que está atravesando. El Señor nos invita a venir al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para pedirle a Él que se haga su voluntad, que en estas circunstancias que estamos atravesando podamos ver su mano levantándonos, fortaleciéndonos, proveyéndonos, confortándonos, abrazándonos. Hoy juntos presentémosles esas peticiones al Señor en oración y yo le aseguro que Él nos va a responder poderosamente. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amoroso, porque podemos presentarnos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con la seguridad de que tu oído está atento a nuestra voz, que tú estás atento, Señor bendito. Tú nos conoces por nombre, Señor. Tú sabes cuando nosotros decimos Señor, tú sabes quién es esa persona que te está hablando. Tu amor por nosotros es personal. Y aunque tú ya conoces nuestras necesidades y estás dispuesto a respondernos, Señor, a ti te agrada que vengamos. A ti te agrada disfrutar, Señor bendito, de nuestra compañía. A ti te agrada, Señor bendito, que te mostremos esa confianza y esa dependencia a ti, que en vez de correr a querer solucionar con nuestras propias fuerzas o con la ayuda del hombre nuestras necesidades, corramos a ti, Señor bendito, la roca inconmovible. El que todo lo puede, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que nos ama como nadie más jamás nos va a poder amar. Aquel que es todo bondad. Dios es bueno. Y tú eres bueno y solamente deseas lo bueno para nosotros. Así que corremos a ti. Es a ti a quien te exponemos nuestras necesidades. Esa necesidad, Señor bendito, que las personas están atravesando. Esa necesidad económica, Padre.
tú eres el proveedor. Si tú provees alimento a los leoncillos, a las aves, cuánto más al ser humano que creaste con amor para poder tener una relación con Él. Así que oramos por provisión en el nombre de Jesús, que de las formas sobrenaturales en que lo hiciste, Señor, en el tiempo pasado, lo hagas ahora. Hazlo otra vez, Señor. Trae multiplicación, trae provisión a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por las necesidades de salud, por aquellos que están postrados en una cama, Señor, que han perdido toda esperanza, Señor, de sanidad. Hoy en el nombre de Jesús invocamos, Señor bendito, el nombre de Jehová, nuestro sanador, aquel que libró a su pueblo de todas las enfermedades que habían en Egipto. Hoy invocamos el nombre de Jesús, aquel que cuando anduvo en esta tierra sanaba a todos los enfermos. Señor, creemos que tu corazón sigue siendo el mismo. Y oramos en el nombre de Jesús por sanidad divina y por salud divina en medio de este tiempo donde hay tanta, Señor, tanta enfermedad diferente, desconocida, Señor bendito, que trae, Señor, dolor y muerte a los cuerpos. Hoy invocamos el nombre de Jesús para que haya sanidad, Señor bendito, donde hay necesidad. En el nombre de Jesús oramos por los corazones lastimados, por aquellos corazones, Señor bendito, donde hay temor, por esas mentes donde hay, Señor bendito, confusión, Señor bendito, angustia, depresión, opresión. Hoy oramos en el nombre de Jesús por aquellos que han sido lastimados, Señor, rechazados, abandonados, por aquellos que han sufrido traumas de cualquier tipo, porque para eso apareció Cristo Jesús, para dar sanidad, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad, Señor, a los cautivos en su alma. Hoy oramos, Señor, pidiéndote sanidad en el alma, Señor, de cada persona que hoy se está uniendo a nosotros en oración. Oramos, Señor, por los problemas de relaciones, Señor bendito. Trae paz en el nombre de Jesús. Tú prometiste que ibas a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, Señor. Pon humildad en cada corazón para que reconozcamos aquello en lo que nos hemos equivocado, pidamos perdón, Señor, y podamos resarcir en el nombre de Jesús, y podamos ser unidos en un verdadero amor, Señor, en ese vínculo de amor con el cual tú nos uniste cuando nos pensaste y nos pusiste para ser parte de una familia, Padre. Te pedimos por cualquier otro tipo de necesidad que hoy no ha sido mencionada, pero que delante de ti es conocida. Te pedimos en el nombre de Jesús que respondas como tú lo has prometido, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que tú has puesto dentro de nosotros. Te lo hemos pedido, Señor, y te lo agradecemos porque por fe lo recibimos. Lo recibimos porque lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.
día, cada situación complicada que tengas que atravesar la puedas superar y ver el aprendizaje al final de cada situación difícil que atravieses. Y pues no tengo mucho que decir esta mañana, solo pedirte que podamos aprovechar el momento que hacemos este día. Ya no quiero cantar por cantar.
semana, que cada situación difícil que tengas que atravesar la puedas superar, podamos aprender siempre algo de cada una de las vivencias. Ok. Muchas gracias. Estoy convencido de que nadie está o ha estado en esta tierra sin un propósito. Siempre lo digo, no somos una casualidad, no somos un accidente, sino fuimos enviados, por decirlo de esta manera, a esta tierra para cumplir con un propósito. Y es maravilloso saber que de todo lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que vamos a hacer tiene realmente un impacto en quienes están a nuestro alrededor y aún más. Y qué maravilloso es saber que como cristianos, cuando tenemos dudas de cómo actuar, vamos a la palabra del Señor y aprendemos del Maestro de Maestros, de Jesús. Él nos enseñaba. Él enseñó a lo largo de su ministerio cuál debería de ser nuestra relación con Dios. Él no hacía nada. Él lo decía, no puedo hacer nada que mi Padre no me diga que haga. Nos enseñó acerca de la obediencia, nos enseñó acerca de la sujeción y de la dependencia a Dios. Y sabemos que podemos decir que conocimos y conocemos los frutos de Jesús, que como cristianos son nuestra guía todo el tiempo. Quiero comenzar en esta mañana con algunas de las acciones, por decirlo de esta manera, de Jesús, con las cuales todo el tiempo nos modeló y nos modela acerca de nuestra vida como hijos de Dios. Para comenzar, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Lo he pensado de esta manera. Jesús no estaba obligado a bautizarse, porque recordemos que el bautismo es el representante o la representación del perdón de pecados, de el ser lavado de nuestra generación o de nuestras maldiciones generacionales. Él no estaba obligado. Sin embargo, sabes, cuando Juan lo ve, me imagino siempre a sus impactos. Cuando Juan ve venir al Hijo de Dios, aquí el Hijo de Dios, dice el mismo. Cuando viene Jesús a él y le dice: necesito que me bautices. Y mira Juan lo que le dice. Juan se oponía diciendo, ¿sí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si pensáramos por un momento cómo hacer para complacer a Dios, simplemente ser obedientes. Obedecer a todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero vemos en este punto nuevamente a Jesús no está, por decirlo, obligado a hacerlo, pero Él sabe que es lo correcto por obediencia. Estoy también convencido que el bautismo es un acto de obediencia a Dios, de sujeción a Dios. Sin embargo, mira lo que pasa después de este momento tan maravilloso, cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado. Lucas capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
pensando, o sea, pensamiento en su momento, si ya fui bautizado, si ya estoy de acuerdo a la voluntad del Señor. Y él dice, en el caso de Jesús, este es mi Hijo amado. ¿Por qué tenía que Jesús pasar por la tentación? Era un previo a, para saber si realmente estaba dispuesto a obedecer. Mira qué maravilloso. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mira qué maravillosa palabra. Mira pues. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si se nos preguntara realmente qué pruebas hemos pasado desde el momento de que hicimos a Jesús el Señor de nuestra vida. Hemos pasado pruebas, pero ¿en cuál de ellas hemos salido en victoria? Y realmente hemos aprendido a sujetarnos más a Dios. Porque mira, la primera necesidad es el alimento. 40 días sin comer. Me decía alguien, ¿cuánto tiempo aguantaríamos realmente sin comer? Entonces, como consecuencia, su cuerpo tiene hambre. Físicamente tiene hambre y el tentador lo sabe. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, de modo que no tropiece tu pie en piedra. Mira lo que le dice. ¿Sabe lo que está haciendo el diablo? Como siempre, probar a Jesús. No solamente tentarlo, sino probarlo. ¿Y sabes qué le dice? Si realmente eres el Hijo de Dios, haz esto que es incorrecto. Mira qué interesante. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todo los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí los ángeles vinieron y le servían. No puedo. Pues yo identifico estas actitudes como el previo a la graduación de Jesús. Recordaba, no sé si ustedes recuerdan el momento que se graduaron de la primaria y le dieron su diploma. ¿Cuál fue el sentimiento? Ya me salvé, ya salí, ya pasó. ¿O había expectativa por algo más? Cuando recibimos el diploma de educación media, la verdad que no recuerdo yo algunos de ellos. O cuando recibimos el título de la universidad, mira, es impactante porque mi vida ha sido bastante extraña en todo momento. Y no tuvimos acto de graduación de primaria porque nuestra maestra falleció. Así que sentados en el jardín todos ahí recibimos nuestro diploma. El de educación media, magisterio por cierto, ese sí tuve la oportunidad de un acto de graduación. Pero en cuanto al acto de graduación de la licenciatura, estábamos en pandemias, así que fue la más corta de la historia. 5 minutos. Firme, reciba la foto y que le vaya bien. Pero esto no ha hecho que en su momento mira esto, se pierda el deseo de ejercer. Qué bendición aquellos que están ejerciendo su profesión, porque sabemos que han disfrutado todo el proceso. Ahora bien, ¿por qué lo digo yo de esta manera? Porque Jesús, previo a su acto de graduación, fue tentado por el diablo. Fue actuar en obediencia a Dios. Y sabes, el momento maravilloso
de la declaración y confirmación de su misión lo encontramos en Lucas capítulo 4 del 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lo he dicho, no solamente fue una lectura como parte del programa, sino él va y se levanta a confesar su misión y a declarar su misión. Qué maravilloso es esto. Entonces, en ese momento dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido con un propósito. Estoy convencido de que el momento en que hicimos a Jesús y recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, es el momento clave de nuestra vida. Porque en ese momento estábamos siendo preparados para ser discipulados. ¿Cuánto tiempo llevamos de ser discipulados? ¿Cuánto tiempo tenemos de estar en una iglesia, en una congregación? Porque todo eso tiene un propósito. El alimentar nuestro cuerpo, por cierto, nos alimentamos porque necesitamos caminar, necesitamos mover y trabajar, dicen algunos. Pero cuando nos alimentamos de la palabra del Señor por los años que hemos estado siendo discipulados, ¿para qué? ¿Solo para seguir con la costumbre? ¿O tiene realmente un propósito? Vuelvo al punto, Jesús pasa por estos procesos y al momento que se levanta a leer está confesando su misión y lo sabe. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Así que como ya hice la confesión de mi propósito, de mi misión, a partir de este momento voy a empezar a desarrollar esa tarea. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira esto, se ha acercado. Sí, él hace la confesión de su misión y va y empieza a cumplirla. La pregunta para los cristianos: ¿sabemos cuál es nuestra misión? ¿O nuestra misión se centra en el estar sentados en el mismo lugar cuántos años hasta que Cristo venga? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9:35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sabes, esta tarea es de todos los cristianos. Esa expresión que no se me olvida. Y digo, cuando Jesús antes de irse llamó a los 11 que le quedaban discípulos y no les dijo, bueno, abran una iglesia, llénenla de tal cantidad y entreténganlos hasta que yo venga. Sabes, Jesús los discipuló, les enseñó para que ellos fueran a ejercer el llamado y la misión y para que a su vez ellos también discipularan y sus discípulos siguieran discipulando para alcanzar y llenar la tierra de su gloria. ¿Lo entendemos así los cristianos? Mateo 9:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Sabes cuánta necesidad hay allá afuera
de que los cristianos ejerzamos realmente el llamado. Y si fuimos discipulados ya cuántos años. Ahora la idea o la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a graduar o vamos a seguir así? Porque hay que ejercer el llamado. Hay que ir a la calle para ir a ser discípulos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Y mira lo que dice la palabra, se maravillaban. ¿Cuánto nos sorprende? Mira, me recuerdo de cuando era pequeño, los misioneros que venían a esta ciudad y predicaban, todos se quedaban asombrados al escuchar esas palabras, porque saben, nos confrontaban en el espíritu desde pequeños a buscar de Dios. Pero es eso, era aquellos tiempos que ha cambiado. El cristiano, desde el momento que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, está llamado a ser discipulado, enseñado, instruido, sobre todo en la palabra del Señor, para que vaya y cumpla con su misión. Lucas 4, 22 y 23. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 9:6. Y saliendo pasaba por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Era solamente el trabajo de Jesús. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de los que nos hacemos llamar cristianos? Hechos 10:38, mira lo que dice la palabra. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Realmente Dios está con nosotros? ¿Realmente hemos entendido que el Espíritu del Señor está sobre nosotros con un propósito? Sobre todas las cosas para ser de bendición, ayudar, respaldar y sobre todas las cosas guiar a los perdidos a la presencia del Señor. Mira, maravillosa experiencia. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hacemos muchas veces por costumbre esta exhortación o este enunciado: el Espíritu del Señor está sobre mí, soy cristiano. La pregunta del millón, ¿para qué? Ahora bien, Jesús comienza su ministerio, empieza a cumplir con su misión y lo hace, mira, de una manera sorprendente. Pero llega el momento en que llama a los discípulos. Mateo 4, del 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. No les digo: vengan, vamos a hacer un grupito ahí muy emocionante, muy bonito. Nos vamos a distraer. Vamos a hacer un grupo que nos reunimos constantemente para estar juntos y hacer. No, lo llamó con un propósito. Mira lo que les dice: síganme y les haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. ¿Para qué les siguieron realmente? No le conocían para comenzar, pero ¿sabe qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo nos ha llamado con un propósito? Mira esto, Mateo capítulo 9, versículo 9.
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces llamó a los discípulos, les modeló, les enseñó, les dio autoridad y luego los envió a cumplir con su misión, haciéndole siempre énfasis, muy bien, hagan lo mismo que aprendieron conmigo, háganlo y enseñen a otros a hacer lo mismo para alcanzar y llenar la tierra de la gloria de Jehová. ¿Lo hemos entendido realmente así? Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este fue el propósito de Jesús. Este es el propósito del cristiano. No nos hicimos cristianos para ser servidos, sino realmente para servir, y como dice la palabra, y dar nuestra vida en rescate por muchos. ¿Lo estamos haciendo? ¿A cuántos hemos llevado a la presencia del Señor? ¿Cuántos se han convertido? Mira, a punto de cumplir ya 20 años de ministerio. Y en ese tiempo Dios me ha cambiado de una manera rotunda la vida. Y he tenido la oportunidad de estar más tiempo en la calle, en los lugares, en las oficinas, en las empresas. Y aún a través de este medio, mira, hemos alcanzado niveles que ni siquiera imaginábamos. Sabes, por supuesto, todo es para la gloria de Dios. Pero qué maravilloso es sentirse útil y sentir que realmente estoy trabajando en mis propósitos en esta tierra. Ahora bien, comisionó a los discípulos, les dio la misión. Mira esto, Mateo 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Dónde dijo? En la iglesia, en las 4 paredes. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Maravilloso. ¿Sabes qué maravilloso es poder llegar? Aun cuando físicamente no lo hacemos, pero a través de la palabra estamos llegando. Bendigo a mi hermano pastor de Kenia en África, a mis amados pastores en Nepal, en la India, a los pastores de Colombia, de Venezuela, que me dan el privilegio de compartirles esta palabra en Estados Unidos. Y sabes qué maravilloso es saber que realmente Dios me levantó para cumplir con un propósito en esta tierra, no solamente para ocupar un asiento o tener un título, ¿no? Un título nada más. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo hicieron para llegar desde Jerusalén hasta esta ciudad, hasta tu país? ¿Sabes cuánto más podríamos alcanzar si realmente tomáramos nuestro propósito y tomáramos la gran comisión para realmente cumplirla? Para comenzar con la familia, con los amigos, con los vecinos. Marcos 16, 15 y 16. Y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Mira
Mira, no solamente los escucharon, no solamente vivieron con él durante 3 años y meses, viendo cómo sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, libertaba y echaba fuera demonios, sino que llega el momento de la graduación y le dice Jesús, muy bien, ¿vieron lo que yo hacía? ¿Vieron que cumplí con todo mi propósito? Así que ahora les toca a ustedes, vayan y hagan lo mismo que yo hice. Y qué maravilloso que tomaron este mensaje y lo tomaron para cumplirlo, si no hubiese llegado la palabra hasta nosotros. Mateo 10:8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, desde gracia. Nuevamente, no les dijo, abran 11 iglesias, llénenlo de tal membresía y entreténganlos hasta que yo venga. No les dijo eso. Vayan. Y aquí les dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, desde gracia. Lucas 10:19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Mira qué maravilloso. Mateo 10:14-16. Mira qué palabra. La recibimos. Aquellos que hemos entendido que el llamado que Dios nos hizo para recibirle como Señor y Salvador y ser llamados cristianos es para ser discipulados y luego ser enviados a discipular. Y mira lo que dice la palabra del Señor, lo que decía Jesús a sus discípulos. Si alguno no le recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mira, los cristianos somos representantes de Cristo y de Dios en esta tierra. En su momento, mira, estamos en tiempo de mucha necesidad, pero también hay momentos en que no somos bien recibidos, pero saben, nosotros cumplimos con nuestro llamado. Y mira lo que dice: si alguno no lo recibe ni oyen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Qué bueno que fuimos prevenidos. Les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y Mateo 10:14, mira lo que nos dice: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. ¿Quién dice esto? Jesús. Cuando va un cristiano, un hijo de Dios, a proclamar la palabra del Señor, a llevar las buenas nuevas a cualquier lugar, mira lo que dice: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué hacen entonces los discípulos? Muy bien, Jesús nos enseñó, Él nos modeló lo que debíamos de hacer, ahora sí que nos dio clases para ver cómo sanábamos a los enfermos, dábamos vista a los ciegos, resucitábamos muertos, echábamos fuera demonios. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, Jesús ya se fue, no nos va a ver, así que volvamos a ser pescadores otra vez. ¿Sabes? Se necesita realmente amar a Dios y conocerle para estar cada día motivado a ir y cumplir con nuestra misión. Y como consecuencia, mira esto, Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Impresionante. Se multiplicaban. Qué maravilloso es tener el don de la multiplicación, porque somos enviados como cristianos a cumplir con una misión. Un personaje bastante particular, Saulo,
Bueno, perdonen, pero Saulo no estuvo con Jesús físicamente, así que él no podía conocerle. ¿Sabes? Saulo tiene un encuentro con Jesús personalmente. Qué maravilloso es esto. Saulo tiene un encuentro con Jesús y después de ser quien era, mira la palabra del Señor, Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo comenzó a predicar las buenas nuevas. Qué maravilloso realmente es hacerlo y entenderlo. Y este es nuestro llamado para todos los cristianos. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Oh, gloria sea el Señor. Bendecimos la vida de aquellos que cada día van a ser discípulos a todo lugar. Oran por los enfermos, dan vista a los ciegos, echan fuera demonios todos los días. Los bendecimos en verdad y le damos gracias al Señor. Y cuán hermoso es ver a los siervos del Señor haciendo la obra por la cual fueron enviados. En el trabajo, en la empresa, en la universidad, en la calle, donde sea. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice, tu Dios reina. Pero como siempre, está el otro lado. ¿Cuántos años realmente llevamos de ser cristianos? ¿A cuántos hemos llevado a convertirse al Evangelio? ¿Por cuántos enfermos hemos orado? ¿Cuántos demonios hemos echado fuera? Esto es para todos. Pero veamos el otro caso. Pablo lo observa y por eso lo escribe en la carta a los Hebreos. Mira esto. Hebreos 5, del 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Les entra por uno y le sale por otro, dice uno de los refranes. Y es difícil de explicar cuántos años llevamos de escuchar palabra del Señor, de saber lo que es la gran comisión y todavía no hemos hecho nada. Algún día voy a empezar. Es que soy muy joven, dijo alguien. El otro dice que ya soy muy viejo. 20 años de servirle al Señor y créeme, si fuese posible pedirle muchos años más, porque allá afuera hay mucha necesidad. ¿Cuántos están muriendo sin Cristo y sabes van al infierno? Y los tuvimos cerca y sabes se nos pedirá cuentas. Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros. ¿Cuántos años nuevamente en una iglesia, en una silla, en una butaca? ¿Cuántos años de ir a una iglesia? Mira lo que dice Pablo, debiendo de ser ya maestros. Después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya dice, han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Mi pensamiento personal, la iglesia ha dejado de ser un kinder, donde se han dejado atrás, gloria sea al Señor, los berrinches, el cambio de pañal, el cambio de iglesia. Es que me voy de esta iglesia porque no me gusta. Que bueno, no le gusta la carne, pero tu espíritu está siendo confrontado. Han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Mira lo que dice la palabra. Dice por el discernimiento, porque leen la palabra del Señor, la escudriñan y la ponen por obra y han aprendido a separar lo malo de lo bueno y a hacer y cumplir con la gran comisión. Esto es para todos los cristianos.
Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mira qué interesante en su momento cuando nos reunimos, algunos líderes, sus pláticas, sus comentarios, sus bromas. ¡Wow! Perdone, me dijo alguien, es que la iglesia es una cosa, la calle es otra cosa. Sabes, en la calle es donde realmente está la necesidad y donde todos nos observan cómo actuamos. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales que andan como hombres. Mira, metidos todavía en conflictos, en chismes, en envidia. Wow, ¿hasta cuándo? Yo lo decía, si se corrieran los chismes, o si se corriera la palabra del Señor como los chismes, ¿a cuántos hubiesen alcanzado ya? Metidos en pleitos y en conflictos, que mira, para variar lo mismo, en lugar de tomar el privilegio de ir y hacer discípulos, de ser de bendición y cumplir con nuestro llamado, porque sabes, de todo lo que hagamos daremos cuentas. Romanos capítulo 2, versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, tú te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Mira lo que decía Pablo. En lugar de estar ocupados dándole gloria al Señor, están metidos en tantos, perdona la expresión, relajos, pleitos, chismes, codicia, avaricia, lujuria. Sabes, el cristiano, el Hijo de Dios, eso ya debió de haber quedado atrás. Y realmente ser un hombre que le sirva y una mujer que le sirva al Señor. No una cosa dentro de la iglesia y otra en la calle o en la empresa. Vuelvo a leer este pasaje, Romanos capítulo 2, versículo 21 en adelante. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Sabe qué maravilloso es saber que lo que más impacta son nuestras actitudes más que nuestras palabras? Nuestras acciones. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por su causa. Entonces, ¿estamos dando testimonio de ser cristianos realmente? ¿O piedra de tropiezo? Mira, se nos olvida muchas veces de lo que la palabra del Señor nos ha exhortado. Cuando cometemos el mismo pecado y para variar volvemos a recordar lo mismo que pasó hace tantos años para seguir en lo mismo. ¿Sabes qué dice la palabra a eso? Como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse otra vez en el lodo. ¿Cuántas veces? Entonces, algo que no debemos de olvidar, Mateo capítulo 7, versículo 16, escuchemos por favor. Por sus frutos los conocerán. Por nuestras acciones somos conocidos, no por lo muy bonito que hablamos, o vestimos, o aparentamos. Son nuestras acciones las que realmente le dan gloria al Señor. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y si todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar malos frutos.
Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Realmente estamos dando frutos de cristianos? Como cristianos, siendo de bendición donde quiera que estemos para comenzar en nuestra casa. O sepulcros blanqueados por fuera muy hermosos, en apariencia, y en la iglesia muy santos. Pero ¿qué tal allá afuera? En el trabajo, en la empresa, en la universidad, en el negocio. Porque de ahí daremos fruto, más que de lo que hagamos en la iglesia. Perdón si pienso así. Mira esto. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es la voluntad de Dios que vayamos y hagamos discípulos. Es la voluntad de Dios que al salir de la iglesia oremos por los enfermos, demos vista a los ciegos, echemos fuera demonios, guiemos a las almas a reconciliarse o a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ese es nuestro llamado. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No es usar la palabra, sino vivir la palabra. No es lo mucho que sabemos, sino lo que realmente vivimos. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes? La sociedad allá afuera, en el trabajo, en la empresa, en cualquier lugar, hay un anhelo de escuchar la voz de Dios. Hay un anhelo de reconocer y conocer a los verdaderos cristianos. Hay una necesidad. Mira cuánta necesidad hay allá afuera. ¿Cuántos se nos acercan en su momento aún de la empresa, el trabajo donde estemos, a contarnos sus necesidades, a ministrarse? Hay tanta necesidad, ¿y qué hacemos nosotros? En las carreteras, en los buses, en las casas, en las calles, en el mercado, en todo lugar hay gente que está esperando recibir palabra de Dios por medio de un hijo, de un siervo, de un ministro, no exclusivamente de un líder, de un pastor, sino de todos los cristianos. Mateo 24:46 termino. Qué bueno, ¿verdad? Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Dichoso en su espíritu y en su alma y en su mente, en su cuerpo, para que cuando Cristo venga o Él parta, esté haciendo la voluntad del Señor. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Así será, ahí será lloro y el crujir de dientes. Se piensa en su momento, es que es un pensamiento fatalista. ¿Qué pasaría si en este momento murieras o muriéramos? ¿A dónde realmente iríamos? Estamos en tiempos difíciles, tiempos cruciales, donde realmente el Hijo de Dios está haciendo luz y sal, y les bendecimos en el nombre de Jesús. Pero ¿cuánto realmente pudiéramos cubrir si entendiéramos y tomáramos el compromiso de salir, ir y hacer discípulos en todo lugar? Orar por los enfermos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios. ¿Sabes? Es el anhelo de la creación en este tiempo. Que salgamos de las cuatro paredes de la comodidad y que vayamos allá afuera donde está la necesidad a hacer la respuesta de Dios para todo aquel que está en necesidad. ¿Lo tomas?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será lloro y el crujir de dientes. Entonces, por nuestros frutos somos conocidos como cristianos, como hijos de Dios. El llamado fue dado hace más de 2000 años. Cuando Jesús le dijo a los primeros discípulos, vayan y hagan discípulos. Sanen a los enfermos, den vista a los ciegos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Y ese llamado no ha cambiado, es el mismo para todos los cristianos. Así que tomemos ese reto, tomemos ese privilegio y cumplamos con nuestro llamado, porque recordemos, daremos cuentas de todo lo que hagamos. Dice la palabra que si Dios le dice al impío, al que está cerca de ti, a tu prójimo, que va a morir en pecado, y tú no le adviertes, vas a dar cuenta de él. Así que pidámosle al Señor nuevamente y a su Espíritu Santo que no nos deje en paz hasta que vayamos a poner en práctica la palabra del Señor, a hacer un respaldo y bendición a todos los que están en necesidad, para que todos los días y en todo momento haya fiesta en los cielos, haya fiesta en los cielos, por un pecador que se arrepiente, por los benditos hijos de Dios que nos están guiando cada día. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que sacuda todo nuestro ser y nos ubiquemos realmente como hijos tuyos, Jehová. Desde el momento que hicimos a Jesús y lo recibimos como Señor y Salvador, y los años que hemos pasado en una congregación, en una iglesia, siendo discipulados, siendo instruidos, nos ha dado, Señor, el privilegio de ir y hacer discípulos a todo lugar y en todos los lugares, partiendo de nuestra familia, partiendo, Señor, del trabajo, de la empresa, del negocio, de los centros de estudios. Fortalécenos, Señor, cada día y no nos dejes de cansar, Espíritu Santo, porque vemos la necesidad para no pasar de largo, y recordemos siempre que por nuestras acciones se dará testimonio si somos cristianos, hijos de Dios o no, y que esto es para todos los días hasta que Cristo venga. Te pedimos, Señor, que en el momento que partamos hacia ti o que Cristo venga, estemos realmente cumpliendo con nuestro llamado, porque entonces seremos bienaventurados y nuestras acciones darán testimonio de que realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que amamos a los enemigos, oramos por los que nos persiguen, nos ultrajan, y porque no pasamos del lado de donde está la necesidad, porque somos luz y sal y la respuesta, Señor. Y que se pueda decir de nosotros, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, de los que implantan tu reino, de los que ayudan a los perdidos a ser guiados hasta ti, Señor, en la calle y en todo lugar. Porque, Señor, entonces recibiremos de ti las bendiciones y las promesas que tú tienes para nosotros, porque el trabajo para ti, Señor, no es en vano. Te damos gracias una vez más por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo y bendiga todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos guarde irreprensibles hasta ese momento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, creemos y confesamos que esta oración se transforma en nuestra vida en forma de salud, sanidad y prosperidad divina para nosotros, nuestra familia, nuestro departamento, nuestra nación, en el santo y bendito nombre de Jesús. Y quienes lo creemos y recibimos, decimos:
decimos amén. Así que vayamos y hagamos discípulos en todo lugar en el nombre de Jesús. Bendiciones.